Sean todos muy bendecidos el día de hoy. Les saluda el pastor Manuel Saavedra. Quiero el día de hoy agradecer a todos los hermanos que se han inscrito a la página, como siempre, apoyando, ¿cierto?, la difusión de la palabra de Dios. Y hoy quiero responder a la pregunta, ¿cierto?, del hermano Andrés Escobar. Hermano Andrés, Dios lo bendiga. Quiero el día de hoy poder traer una enseñanza para compartir con todos los hermanos, obviamente, en la plataforma, pero en respuesta a la petición que usted hizo en su corazón y por interno a mi persona. Vamos a hablar el día de hoy en dos videos, este es uno de dos, con respecto a la tipificación o la simbología del Espíritu Santo a través de la Escritura. Así que vamos a hacerlo de una forma bien práctica y sencilla, porque cada tema da una profundidad tremenda. Así que vamos a ir paso a paso, eh, entendiendo, comprendiendo, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo a través de las páginas de la Biblia se va dando a demostrar, a conocer y cómo se puede tipificar tanto en sombra, figura o tipo de el Espíritu Santo a través de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir, ¿cierto?, a el tema que tiene que ver, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, con respecto a la tipificación, sombra o figura de la misma a través de la historia. Entonces vamos a ver acá símbolos, tipos e ilustraciones del Espíritu Santo, parte uno. ¿Por qué parte uno? Porque vamos a hacer este video en dos partes, en donde vamos a ir viendo paso a paso cómo se van, ¿cierto?, haciendo presente estas sombras, figuras o tipos del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver, ¿cierto?, como primero lo que significa en este caso la palabra símbolo o tipo de una forma muy sencilla, obviamente, para que todos puedan comprender. El símbolo, ¿cierto?, del griego zumbolón o echado o opuesto juntamente significa antiguamente las dos mitades de un objeto, es decir, un anillo de sello, una moneda o una piedrecita que se usaba para darse a conocer, para poder demostrar quién es quién o cómo poder, ¿cierto?, unir ambas partes. Acá yo pude encontrar, ¿cierto?, una imagen con respecto al tema de un símbolo. Por ejemplo, el símbolo es el corazón, pero este corazón está partido por la mitad, es decir, está así, y aquí, ¿cierto?, tiene sus grietas, y está la otra mitad del corazón, y también tiene sus grietas. Al unir estas dos grietas se forma el corazón correctamente. Entonces, esto es más o menos lo que significa un símbolo. Un símbolo es, cierto, una figura, es decir, un corazón, puede ser una madera que se parte en dos, cierto, que después cuando se unen hacen un solo objeto. Ese es un símbolo. Un anillo también es un símbolo. Por ejemplo, cuando en la antigüedad los reyes mandaban sus cartas, ponían su sello, su símbolo en el anillo y lo calentaban con cera o con caucho y de esa forma quedaba impreso el símbolo del anillo en ese lugar. Entonces, cuando uno quería verificar si el símbolo era el correcto y no había una falsificación, se buscaba el anillo de ese símbolo para que juntara y pegara. Prácticamente eso es lo que tiene que ver con el símbolo. Ahora, cuando hablamos de tipo, ¿cierto? Que el tipo es bien parecido al símbolo, que significa golpear, significa etimológicamente el efecto de un golpe, por lo que pasó a significar la impresión de un sello. Es decir, ya sea el tipo o el símbolo, tienen que ver, ¿cierto?, con la impresión. Ya, es decir, acá aparece un sello para dejar, ¿cierto? Por ejemplo, como un timbre. Un timbre para el día de hoy, para nosotros, un timbre sería un tipo del tipo, es decir, el antitipo y el tipo son dos palabras que se ocupan acá para poder eh, demostrar, ¿cierto?, lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, si yo quiero hablar de Cristo en el Antiguo Testamento,
Cristo nace en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, pero en el Antiguo Testamento hay sombras, figuras, tipos de Cristo, sí. La Escritura dice que todos bebieron del agua que salía de la roca, ¿cierto? Espiritual que seguía al pueblo de Israel en el desierto, y esa roca es Cristo. Ahí tenemos un tipo, ¿cierto? Objeto. En este caso, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto también. Es un tipo de Juan 3:15 donde dice que si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es decir, para yo ver a Cristo en el Antiguo Testamento, tengo que ir al tipo, a la sombra, a la figura. Entonces, el tipo, en este caso, sería Cristo, y el antitipo es el que viene antes de Cristo, es el símbolo o el tipo, es decir, la imagen, la sombra de lo que ha de venir. En pocas palabras, cuando hablamos de tipo o señales o símbolos, estamos hablando de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se simboliza, se tipifica como figura, como ejemplo de diferentes elementos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el sentido bíblico significa figura. El tipo es una figura, por ejemplo, en Romanos 5:14, donde leemos que Adán es figura o tipo del que había de venir, que es Cristo. Entonces tenemos acá esta impresión que tiene relación con el tipo, la figura, es decir, la sombra, o en este caso la señal. Todas esas son palabras que tienen relación con el ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo, que es el tema en cuestión que estamos viendo, también tiene su tipología o tiene su símbolo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era conocido como el aceite. ¿El aceite de qué? El aceite de la Santa Unción, que era un óleo, ya que representaba un perfume, siempre tenido por símbolo del Espíritu Santo, en Romanos 5:5, y la unción del Espíritu en Primera de Juan 2:20. Estos son textos que usted puede ir cotejando, revisando ya por amor al tiempo y a todo lo que vamos a hacer. No vamos a poder ver todos los textos, pero usted los puede tener, cierto, ahí a la mano. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción, es decir, el Espíritu, es decir, la presencia, el aceite, el ungimiento, el óleo. En el Antiguo Testamento representa eso. Ahora, en Lucas 4:18, también nosotros vamos a ver que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es decir, ungimiento, óleo, aceite, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aquí hay varios puntos que obviamente son para otro tipo de predicación, pero es importante y hermoso ver cómo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo me ha ungido. Y cuando se ungía en la antigüedad, este texto aparece en Isaías, se ungía con aceite, el aceite de la santa unción, el aceite que era para ungir a los sacerdotes, a los reyes, ¿ya? Y el aceite que se ungía para los profetas. Ellos también ocupaban el aceite para poder ungir. Por lo tanto, el aceite es un símbolo en el Antiguo Testamento que representa el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí aparecen estos puntitos, ¿ciertos? Que significa que el texto sigue, pero yo ocupé lo que necesito para poder dejar espacio para el próximo texto. Es decir, el Espíritu Santo ungió. Dios ungió, pero si cambiamos eso, sería Dios, el Espíritu Santo, ungió. Muy bien. Éxodo 30:25 dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Aquí vemos el aceite de la santa unción que representa el Espíritu Santo. Esto representa en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo.
en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se conocía como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, ya el Espíritu en este caso de Dios en los profetas, no se hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un término que se ocupa en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que representa al Espíritu Santo, estaba representado por el aceite de la santa unción. Muy bien. Entonces, como número uno, el aceite. Número dos, las arras, que significa en el griego arrabón, del hebreo erabón. Génesis 38, del 17 al 20, el vocablo griego ocurre únicamente en Segunda de Corintios 1:22, Segunda de Corintios 5:5 y Efesios 1:14. Y significa que el Espíritu Santo nos es dado como una prenda, garantía o fianza de la factura. Es decir, las arras, la palabra arras que ocupa la escritura, ya significa en este caso garantía. Pues una garantía. Las arras es eh, que es un sello, ya es un sello, y aquí le voy a poner un depósito, después le voy a explicar mejor. Es un depósito, es decir, la garantía es una prenda, como se dice acá, una prenda. Por ejemplo, cuando usted va a empeñar una joya al mercado, usted dice, yo quiero empeñar esta joya, no la estoy vendiendo, la estoy empeñando y esta joya vale, no sé, 20.000 pesos chilenos y quiero que me dé 10.000 pesos chilenos. Entonces me da un tiempo para yo venir a buscar y recuperar mi joya. A ese tiempo esa persona trae lo que se le prestó y se le devuelve su joya. Es una prenda, es algo que está en garantía. ¿Qué es lo que es las arras? La Biblia habla de las arras del Espíritu, que es nuestra garantía. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla este texto. Las arras del Espíritu, el cual también nos ha sellado. Ahí aparece la palabra sello porque el Espíritu Santo también es un sello, vamos a verlo más adelante, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Para nosotros hoy sería el depósito que usted deja cuando va a comprar un refresco al negocio, lo cual usted luego volverá con el envase y se le devuelve el depósito que usted dejó. Es decir, en este caso, las arras, que es el lenguaje bíblico para el depósito, ¿ya? Para la garantía. Esto significa lo siguiente, yo se lo voy a explicar de esta forma y usted lo va a entender perfectamente. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo voy y vuelvo, ¿cierto? Jesucristo murió, resucitó, Él ascendió a los cielos y dijo, yo voy y vuelvo, voy a preparar morada para donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Él dejó una garantía, dejó una arra acá. ¿Cuál es esa arra? El Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Él va a volver a buscar a su iglesia en el arrebatamiento de su pueblo y todos los que tengan la garantía, el sello de Dios, se irán con él. Eso es las arras, eso es la garantía. La garantía es el depósito. Él dejó en usted y en mí una huella, una marca, un sello, una garantía. Por ejemplo, si usted y yo muriéramos mañana, y Cristo aún todavía no ha venido por su iglesia, cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a mirar y va a decir, ah, ese tiene el sello, viene con la boleta de la garantía, él es mi hijo, yo morí y pagué por él, porque hay un sello, hay una garantía, hay una arra que fue puesta en nuestra vida, en nuestros corazones, como dice Segunda de Corintios 1:22. Él nos ha sellado con su espíritu y esa es la garantía que está en nuestros corazones de que somos sus hijos. Muy bien, entonces vemos cómo algunas palabras que parecieran ser un poquito complejas, eh, a través de la explicación podemos llegar al entendimiento. Número 3, el Espíritu Santo también, ¿cierto?, se tipifica como símbolo, figura o señal de fuego. El fuego como símbolo del bautismo de poder con el Espíritu Santo se halla especialmente en Hechos 2, verso 3, donde se habla de las lenguas como de fuego.
Aquí vamos a hablar algo un poquito con respecto a este fuego, porque muchas interpretaciones también hay a través de los tiempos, de los años y de diferentes iglesias, que se aposentaron sobre los reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. Es decir, en el día de Pentecostés se les fueron lenguas repartidas como de fuego, y vamos a ir viendo paso a paso que era un símbolo, una señal del fuego del Espíritu Santo. Muy bien, vamos viendo. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién estaba hablando aquí? Juanito. Aquí estaba Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es Cristo. Muy bien. Cristo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos sumando estos términos. Luego, en Lucas 3:16, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez más, Juan, ¿cierto? El Bautista va explicando. Muy bien, algunos dicen que los fuegos o el bautismo en fuego son los juicios asociados con el regreso de Cristo en Primera de Corintios 3:15. El fuego como elemento definitivamente purificador de la escoria de carnalidad. Es decir, hay un punto de vista, una postura que dice que el fuego, ¿cierto? Por el cual nosotros somos bautizados cuando viene el Espíritu Santo, es un fuego que tiene que ver con la venida de Cristo. Otros dicen que este fuego es un fuego que es purificador de la escoria nuestra, de la carnalidad de nosotros, para poder capacitarnos como siervos para hacer la obra del Señor. Porque Jesús les dijo, ustedes no pueden ir a hacer la obra, ¿cierto? Ir a predicar el Evangelio a todo mundo sin que primero venga este bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, para muchos, este fuego es un fuego que va purificando nuestra vida, va limpiando, ¿cierto?, nuestro ser para poder ser efectivo el anuncio del Evangelio por el mundo. Vamos viendo. Primera de Pedro 1:7 dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué está queriendo decir Primera de Pedro 1:7? Que el fuego por el cual nosotros fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego es la capacidad que Dios nos dio para poder soportar la prueba, la dificultad, para que el oro, que es la presencia de Dios que está en nosotros, recuerde que nosotros somos barro y tenemos un precioso tesoro en vasijas de barro, que es la presencia del Espíritu, que en este caso el fuego necesita purificar mi vida, sacar las impurezas a través de las pruebas, a través de las dificultades, para probar mi fe. Por eso que habla de la fe que ustedes tienen será aprobada como el oro en el crisol. El crisol es el lugar del horno donde se purifica el metal. En este caso se purifica el oro para ver la pureza que va a tener. Si es de 12 quilates, 14, 16, 18, 22, etcétera. Mientras más fuego reciba, en este caso el oro o la prenda, la pieza, más puro va a ser y mejor valor tendrá. Entonces muchos enseñan de que realmente el fuego, ¿cierto? Por el cual nosotros fuimos bautizados, Espíritu Santo y fuego de la prueba, tiene que ver con el ser maduros, el ser personas que vamos a ser probados, purificados a través del oro, de los procesos, de las dificultades de la vida, para poder de esa forma entregar el Evangelio con poder y con autoridad. Muy bien. Otros también hablan, en este caso, del martirio, que el martirio es una prueba de fuego, pero algunos le llaman el bautismo en sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra y me seréis testigo, la palabra testigo significa mártir, y mártir significa uno que muere por otro. Por lo tanto, es necesario también que entendamos que el bautismo en sangre es parte, ¿cierto?, del llamado ministerial. Jesucristo así lo dijo. Así como lo hicieron conmigo, también lo harán con ustedes.
Si lo hicieron conmigo, siendo yo ramas verde, olivo natural, no lo van a hacer con ustedes que son ramas secas, injertadas por misericordia en el olivo natural. Es por eso que necesitamos nosotros entender que el fuego, ¿cierto? En este caso, que va a purificar nuestra vida, tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo, ¿cierto? Es un fuego purificador. Es un fuego que transforma, que cambia nuestra vida. Porque la única forma de poder transformar un metal es aplicándole fuego. Si yo quiero doblar un fierro, un hierro, tengo que calentarlo y lo puedo doblar. Si quiero darle la forma a una madera, yo lo caliento y esa madera va dando, ¿cierto? Y va tomando otra forma. Significa que el fuego del Espíritu Santo, que está representado en la Escritura como tipo, figura, ¿cierto? Del Espíritu Santo, nos ayuda a cambiar. Nosotros tenemos que a través del fuego de Dios, del Espíritu, ser quemada toda nuestra humanidad, ser purificado todos nuestros pecados, sacar toda la escoria, la inmundicia que hay en nuestra vida y que el fuego del Señor queme y purifique este vaso para poder llegar a ser ese oro puro que el Señor quiere que yo y usted seamos. Por lo tanto, yo le encuentro más coherencia a que el fuego del Espíritu Santo es un fuego purificador de nuestra vida para la obra del Señor. Muy bien. Otro punto tiene que ver con que el Espíritu Santo es considerado como fuente de agua viva. El agua viva es el don de Dios que Jesús ofrece a la mujer samaritana en Juan 4 del 10 al 14. Ya hallamos referencia a este símbolo en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Muy bien. Aquí vemos nosotros que el pueblo de Israel dejó a Dios, que era una fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, pozos secos sin agua. Esto significa que el Espíritu Santo, que es Dios, ya está haciendo la similitud que Él es agua. Dios es agua, el Espíritu es agua, agua viva, agua que purifica, agua que limpia. Es una sombra, un tipo y una figura del Antiguo Testamento del Espíritu Santo de Dios, fuente de agua viva. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo que decía el texto anterior, ríos de agua. Esto dijo del Espíritu, es decir, ¿quién es el agua viva? El Espíritu. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto significa que el Espíritu Santo está siendo comparado como tipo, sombra, figura del agua viva. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos viendo, ¿cierto? Estos puntos importantes, respondiendo a nuestro hermano Andrés. La paloma. Este símbolo se halla en Mateo 3:16, Marco 1:10 y Lucas 3:22 y Juan 1:32 con referencia al bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Es algo muy curioso el que en Génesis 8:11 la paloma vuelve al arca trayendo una hoja de olivo. Mira qué importante. El olivo es de donde sale el aceite de oliva. Hablamos recién de que el Espíritu Santo es representado por el aceite, que es después ocupado del aceite de la Santa Unción. Por lo tanto, esta paloma tiene algo muy especial, porque esta paloma no es cualquier paloma. En el arca, el relato de Noé dice que en el Antiguo Testamento una paloma señalaba el fin del diluvio. Después de 40 días, Noé abrió una ventana y soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado. O sea, ¿quién fue el enviado? La paloma. La paloma fue el enviado para ver, ¿cierto?, si había bajado el agua. Al cabo de 7 días, la paloma volvió trayendo en su pico una rama verde de olivo, de donde aparece el aceite. Recuerde que dentro del pueblo de Israel hay arbustos que son sagrados. Uno es el olivo, el otro es la higuera y la otra es la vid. Y todo esto en el libro de Jueces dice de que aparece una zarza
que quería, ¿cierto?, enseñorear sobre estos tres arbustos. Ahí hay una enseñanza tremenda también en Jueces capítulo 9. Entonces es importante entender que todo esto está conectado, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y a esto se le llama quiasma. El quiasma es cuando toda la historia bíblica de Génesis y Apocalipsis está entrelazado, lo que pasa aquí, pasa allá. Esa forma quiásmica que tiene la Biblia es muy hermosa porque todo se interpreta desde la escritura y hacia la escritura. Muy bien. Entonces vemos que esta paloma es una paloma muy importante. En el bautismo de Jesús y en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se narra que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como forma de paloma. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo es una figura, un símbolo, ¿cierto?, a la paloma. Cuando fue bautizado en el Jordán, la paloma simboliza la pureza, la inocencia, y la forma de la paloma en este momento significa que el espíritu que Jesús recibió fue un espíritu de santidad. Muy bien. Es decir, esta paloma que representa el Espíritu Santo, como lo dice el texto, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Qué es lo que nos indica, qué es lo que nos dice de que esta paloma no es cualquier paloma, es el Espíritu Santo de Dios? La paloma representa la esperanza o implica un mensaje de salvación. La paloma es un signo de purificación y la presencia perpetua de Dios entre nosotros. La paloma siempre ha sido un animal que ha representado la inocencia, la pureza, la paz, etc. Hoy en día se utiliza como símbolo de paz mundial. Siempre cuando se habla de paz aparece una paloma, porque la paloma es muy noble. Incluso hay un texto en la escritura que dice ser prudentes como la serpiente y sencillo como la paloma. Es decir, la paloma tiene sinónimo de sencillez, tiene sinónimo de inocencia, de pureza, de que no hay maldad. Usted ve una paloma, si usted le da comida, se le acerca sin temor, no hay nada oculto en una palomita, se ve hermosa. Por lo tanto, hasta el momento hemos visto el aceite, que representa el Espíritu Santo, las arras, que es la garantía, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo está en nosotros, y esto yo se lo puse, ¿cierto?, como el depósito de un refresco, de una botella, es como el fuego, ¿cierto?, el fuego que purifica, es como el fuego, ¿cierto?, que transforma, que cambia. A mí me gusta hablar del fuego que cambia, que transforma aún los metales más duros. Ya, es decir, el hierro, el aluminio, el plomo, son a metales duros que usted le aplica un poco de calor y se derriten, se funden, porque el fuego todo lo cambia. Por eso que es importante que el fuego del Espíritu esté en nuestra vida, porque el que va a transformar el corazón de su familia, de la persona que usted quiere que llegue a Cristo, no es usted, no soy yo, es el fuego del Espíritu Santo que sale de nuestra boca como una espada aguda, la palabra de Dios que transforma y cambia vida. Bueno, el Espíritu Santo es una fuente de agua viva, ¿cierto? Que salta, que brota desde nuestro interior, aquellos que hemos sido, ¿cierto?, guardados, protegidos, aquellos que hemos sido investidos de este poder. Y el Espíritu Santo como una paloma. Muy bien, creo que fue bastante veloz, sin entrar mucho en complicaciones, para que usted pueda, ¿cierto?, no tener eh, que estar, ¿cierto?, a lo mejor eh, entrando en tanta profundidad, que ya no se trata de no ser profundo, de no ser claro, sino que estamos viendo el tema de que los hermanos quieren, ¿cierto? En este caso el hermano Andrés quiere él ir aprendiendo un poquito más con la figura, los tipos y las sombras, en este caso del Espíritu Santo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Recuerde también que así como el Espíritu Santo, la palabra de Dios también tiene su sombra, su figura y su tipo. Todo en la escritura tiene una razón de ser. Por ejemplo, sabemos que la palabra
es una espada aguda. Si esto lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12. La palabra es una espada. Pero también dice el libro de Salmo que dulce es a mi paladar como la miel tu palabra. Es decir, la palabra igual es una gota de miel. Lumbrera a mi camino es tu palabra. Es decir, la palabra también es luz. La palabra es un río de agua viva. La palabra es fuente de agua. La palabra también, en este caso, es el maná, es el alimento. La palabra es Cristo. Entonces, la palabra es una palabra polisémica que puede ser usada en múltiples formas. Es lo mismo que la palabra palabra. Esto yo siempre lo enseño a los hermanos, ¿cierto?, en el instituto, porque no siempre la palabra palabra es palabra, sino que la palabra tiene distintos significados en el tiempo y en el espacio en el cual se ocupó. Por ejemplo, en el libro de Génesis, la palabra, ¿cierto? Es dabar. La palabra dabar significa la palabra creadora que Dios ocupó en el Génesis, queriendo decir, y fue Dios y creó e hizo Dios y formó, es decir, la palabra creadora, la que forma el aire, las plantas, los peces, los mamíferos, todo lo creado en el libro de Génesis fue creado por su palabra. Esa palabra creadora es la palabra dabar en hebreo. Esa palabra es que crea. Pero no es la misma palabra que se ocupa cuando se habla de la Shekinah, de la nube de gloria. Dice que en la Shekinah aparecía relámpagos, luces, una nube y una voz que salía de esa nube. Esa voz que salía con estruendo de esa nube es la menra. Menra es la palabra que salía de la nube en arameo. Menra es palabra en arameo. También tenemos otra palabra que es la palabra del griego logos. Toda nuestra Biblia es palabra escrita. Esa palabra escrita es logos. Logo es palabra, pero la palabra que se escribe en griego o en hebreo. Es palabra, es logos. Y tenemos la palabra latina rema, que es una palabra específica para una persona específica en un tiempo específico. Cuando usted va a la iglesia y dice, oh, Dios me habló, Dios me entregó un rema, una palabra precisa para usted. Entonces, la palabra palabra a través del tiempo ha tenido también su transición. Por eso es necesario entender estos conceptos de tipo, sombra y figura, porque en el Antiguo Testamento hay una riqueza tremenda de este material que nosotros tenemos que ir a la luz del Nuevo Testamento uniendo como una sombra, un tipo o una figura. Muy bien, así como existe la tipología cristológica, Cristo en el Antiguo Testamento, también está la tipología a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestra tipología bíblica del Espíritu Santo como tipo, sombra y figura, y luego vamos a subir la parte número 2 para que pueda nuestro hermano, ¿cierto?, llevarse la enseñanza completa. Ahora, si usted puede ir añadiendo bíblicamente, ¿cierto?, otros elementos que considere que son importantes, también el material siempre va a estar disponible para que usted pueda ocuparlo en cualquier momento. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y no se olviden de darle y compartir a los videos de esta página. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.